Estaba esta mañana tranquilamente haciendo mis cosas matinales cuando de repente... ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Embolia! Bueno, amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Me he recuperado del ictus que he tenido esta mañana viendo la noticia que ha ocurrido esta noche, esta pasada noche. Estamos a día 5 de junio de 2025. Ha habido un State of Play esta pasada noche y Sony ha presentado esto. Bueno, pues ya lo habéis visto, Sony ha presentado un arcade stick a futuro. Pero antes, os quiero animar a que os suscribáis a este mi pequeño y humilde canal, en el que vais a encontrar todo el contenido sobre arcade stick, mandos leverless y controladores para fighting games. Aquí, en mi casa, aquí mismo. Venga, suscribiros. Bueno, después del pequeño spam, vamos a pasar a ver las características que tiene este nuevo arcade stick que Sony presentará, que Sony sacará al mercado en el año 2026. No hay precio, no hay fecha exacta, pero sí que sabemos varias cosas bastante interesantes, ¿vale? A priori va a contar con botones con switches mecánicos, no sabemos ni de qué marca, ni qué modelo, ni nada de nada más. Todo el metraje que hay sobre el arcade stick de Sony es el que habéis visto, dura unos 30 segundos. Y después hay una pequeña nota de prensa donde hay algunas explicaciones, que son la que os estoy contando ahora mismo, perdonad. Tenemos que lleva switches mecánicos, que lleva una palanca digital hecha adrede para este stick, no es Sanwa, no es de ninguna marca conocida que sepamos. Ahora después analizaremos esto un poquito en profundidad, ¿vale? Después tenemos que lleva de serie 3 restrictores, el octogonal, el cuadrado y el circular, que podremos cambiar. Se supone que será de fácil acceso la parte trasera, que hemos podido verla pero muy poquito al principio del vídeo. Se ven unos diagramas de estos, la típica rugosidad con los símbolos de los botones de PlayStation, que esto parece ser la parte trasera, ¿vale? Cuenta con... es wireless, muy importante. Va a utilizar una tecnología de conexión rápida para que tenga una latencia muy baja. Ya veremos qué latencia tiene. Se puede conectar también por USB-C, muy importante este dato para todos para toda la gente como yo, ¿vale? Que no os fiáis de las conexiones inalámbricas, ¿eh? Ya sabemos de lo que hablamos. Input lag, historias, pérdida de datos, mierdas. Vale, tiene USB-C y se puede jugar por USB-C. Es compatible con PlayStation 5 y con PC. Tenemos un touchpad incorporado que está en la parte superior. Ahora vamos a ver todo más en detalle, ¿vale? Y más o menos esto es lo más importante. Bueno, vamos a incluir también que va a llevar una funda. Va a llevar una funda de transporte. Ya, digamos, en el set del stick va a llevar una funda de transporte. Esto también es importante. Vamos a ver el precio al que sale todo esto, porque me parece que se va a subir a la parra. Vamos a pasar a ver el vídeo otra vez. Lo iré pausando y voy a ir comentando los detalles, a mi parecer, más importantes y cosas que van a ser buenas y malas, ¿vale? Voy a ir comentando, pues bueno, lo que me parece a mí el asunto. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a ver el stick desglosado de poquito a poco. Vemos que el vídeo empieza con la bola de la palanca. Interesante cómo empieza, lo vamos a ver sin audio, ¿vale? Aquí tenemos el logo de PlayStation y algunos botones. Y aquí ya se ven los botones principales. Tenemos que fijarnos de que tienen muy poca altura. Esto quiere decir que seguramente van a ser con switches mecánicos. Van a tener switches mecánicos. Bueno, esto ya lo sabíamos. Menuda gilipollez acabo de decir. Van a ser switches low profile, perdón. Faltará saber de qué marca son. Parece ser también que podremos, espero, incluir algún tipo de arte en los botones, ¿vale? No sabemos si serán de 2 piezas o será de una pieza y no serán desmontables. De momento vemos que tienen los grafismos de los botones de PlayStation y tienen la disposición pues más usual que se está usando hoy en día, ¿vale? Aquí tenemos la parte trasera que os comentaba antes, donde vemos las rugosidades, ¿vale? Vemos las rugosidades, con algunas de ellas con forma de los botones de PlayStation ahí al medio. ¿Veis el triángulo, el cuadrado, el círculo y la X? ¿Vale? Esto parece ser la parte trasera, que tiene pues esa parte antideslizante para que no se nos resbale jugando sobre las piernas. Vale, vamos a continuar un poquito más. Vale, aquí vemos que el stick está hecho con una forma de doble altura. Donde va el stick, donde va la palanca propiamente dicha,
es un rebaje. O sea, la carcasa tiene dos alturas. Donde van los botones está más alto. Esto puede ser que nos indique que pueda llevar switches de tamaño completo, no como decía hace un momento. Pero no sé, esto lo dejo muy en el aire. Como vemos, la distancia de los botones sigue siendo muy baja. Vale, una cosa a tener en cuenta es que tiene una disposición de botones tipo Noir, tipo las máquinas arcade Noir, con esta curvatura característica, y solo hay 8 botones, ¿vale? No tenemos ningún botón extra. Los botones extra están aparte, en la parte superior. Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos una imagen completa, cómo se ve el resalte, que donde están los botones, que está en una parte más alta. Tenemos el botón de PlayStation a la izquierda, una cosa que parece un switch seguramente para bloquear los botones, que está ahí a la izquierda. No creo que sea para cambiar entre modo PlayStation y PC. Se puede enchufar la consola con el botón PlayStation directamente, como si fuera un DualSense. Tenemos a la parte derecha superior, tenemos el touchpad, que está bastante alejado. Supongo que lo habrán hecho para no pulsarlo sin querer. El L3, el R3 y un botón que no sé lo que será, si será Share o qué será esto. Ya, vale, sí, el botón de bloqueo, como vemos, está en la parte izquierda, al lado de ese switch que os comentaba. Vamos a continuar. Bueno, aquí nos dicen el primer stick arcade hecho por PlayStation. Vale, y aquí ya, pues bueno, una imagen general. Y bueno, y vuelta a empezar. Vale, como decía, las cosas más importantes que yo le encuentro son estas. La palanca no se va a poder cambiar por ninguna otra. Ya vemos que el agujero donde se aloja es muy pequeño. Nos dicen que se podrán cambiar los restrictores. Me gustaría ya saber qué nos vamos a encontrar por dentro. Vale, es muy bajito en general, y donde está el stick más todavía. Tiene una forma de cuña de atrás hacia adelante para que sea más cómodo para las muñecas y para jugar con él sobre las piernas. El tamaño vemos que es un tamaño grande, pero no brutalmente grande, ¿vale? Yo creo que estamos en un tamaño Victrix, o igual Victrix FS Pro me refiero, un pelín menor, pero sí que parece de menor espesor. Vale, como comentaba, donde va la palanca no creo que quepan los mecanismos normales tipo Sanwa, o sea, unos switches inclinados con los pulsadores así de lado. Va a ser algo más, yo diría, que el Hautepad X, que lleva unos switches low profile puestos de lado. Bueno, no sé si me acabáis de entender, pero que va a ser una palanca muy, muy bajita. Lo que os decía, que toda la parte blanca está como resaltada hacia arriba. No sé si esto va a ser cómodo del todo, tener este borde en el que vamos a poder tocar con la mano izquierda de la palanca. Parece que hay suficiente espacio, es un layout, como decía antes, tipo Noir, pero con una distancia más grande entre la palanca y los botones, los primeros botones que tienes a la mano, el cuadrado y el X en este caso. Y bueno, poquito más podemos comentar aquí en la pantalla. Vamos a pasar a unas conclusiones finales y terminamos con este pequeño vídeo. Bueno, amigos, yo creo que queda todo dicho sobre este arcade stick, menos lo más importante. ¿Qué va a valer? ¿No? Yo creo que es lo más importante, porque hemos visto que parece ser que va a ser un producto de cierta calidad. Viniendo de la mano de PlayStation, es de agradecer que se la jueguen en este tipo de productos que no tienen mucha salida. Me refiero que no van a vender muchísimas unidades, ya saben a lo que juegan ahí otras marcas que están en esto. Ahora mismo los arcade stick con palanca no son lo más popular, por desgracia para todos los que los amamos mucho, como yo. Bueno, ya lo sabéis. Así que pues, handicaps que tenemos, yo veo el precio y la poca personalización. O sea, ninguna prácticamente. Como en los botones no se puede poner el arte, como he dicho antes, no veo el hueco para personalizarlo. Y es un poco una lástima que no hayan hecho, ya que tenemos esta parte resaltada, algún tipo de cover tipo acrílico que pudiéramos quitar y ponerle el artwork a esa parte. Como digo, no me acaba de gustar la doble altura por el tema de que cuando pongamos la mano en la palanca, no sé si podremos rozar ahí o molestará. Parece que hay suficiente distancia, pero habría que verlo con el stick encima. Los materiales parecen de calidad, tipo DualSense, los plásticos. Estoy mirando DualSense, perdona. Los plásticos y todo esto, mira, lo tengo aquí. Se parecen mucho a estos del DualSense, estos grises, estos negros. Son muy parecidos. Los plásticos del DualSense son de calidad, aunque los sticks sean una basura que cogen drift. Y bueno, todo lo demás del DualSense está bastante bien. Bueno, la rajadita contra Sony pues tenía que hacerla. Así pues, como digo, nos falta saber el precio, la fecha de salida. Por lo demás, no me parece la mejor opción del mercado, aunque sea barata, que no lo va a ser, porque ya sabemos en el plan que está Sony. ¿Por qué? Porque tiene 8 botones en una disposición súper clásica, y yo creo que esto ahora mismo, con los esquemas actuales de ciertos juegos,
pues no es lo más, no sé si decir beneficioso, lo que la gente más va a demandar. Bueno, ya me entendéis. No me quiero enrollar mucho más. Como digo, me parece una iniciativa súper buena que Sony saque un producto así, porque es algo de nicho, nicho. Como ya hemos comentado en otros vídeos. Y ya está. Vamos a esperar a tener más noticias y a ver sobre todo qué vale y si me puedo hacer con uno para traerlo al canal. Así que bueno, ahí os lo dejo. Comentarme qué os ha parecido el anuncio de Sony de un arcade stick en los comentarios. Comentarme en los comentarios. O sea, redundancia de la redundancia. Venga chicos, nos vemos. Battle Monkey Custom Arcade Stick.